La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Albert Einstein. Saludos mis queridos genios, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias con su profesor Pedro González. En este video les resolveré un ejercicio de distribución de carga continua, pero antes de continuar no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir mis notificaciones, darle me gusta al video, seguirme por mis redes sociales donde me encontrarán como Espiral Ciencias y muy importante, no olviden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios, con lo cual estarán ayudando al canal a seguir ascendiendo en YouTube. Y ahora sí, comencemos. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: dado un anillo de espesor despreciable, radio A y uniformemente cargado con densidad de carga lineal lambda, calcular el campo eléctrico que éste genera en un punto que está sobre el eje del anillo a una distancia X como se muestra en la figura. Acá tenemos un ejercicio en donde hay un anillo que tiene una distribución de carga uniforme y se pide calcular el campo eléctrico generado por este anillo en este punto que se encuentra a una distancia X del centro del anillo. ¿Cómo calcular dicho campo? ¿Por dónde empezar? Lo primero sería comprender quién está generando el campo eléctrico. Y en este caso, quien está generando el campo eléctrico es un anillo cargado, lo cual sería una distribución de carga continua, es decir, un cuerpo que está formado por muchas cargas las cuales están muy cerca unas de otras. Si tienen duda de qué es una distribución de carga continua, los invito a que vean este video en el cual se explica detalladamente qué es una distribución de carga continua y cómo calcular el campo eléctrico generado por estas distribuciones. Por acá arriba les estaré dejando el link del video por si desean verlo. Ya comprendido quién genera el campo, ahora surge la pregunta: ¿cómo resolver este tipo de ejercicios? En este tipo de ejercicios, para poder resolverlos, el primer paso es analizar cómo es el campo generado por un elemento diferencial del cuerpo. Para este anillo, un elemento diferencial sería un pequeño elemento, el cual por ser tan pequeño tiene un diferencial de carga. De este elemento se analiza cómo es el campo eléctrico que generaría y posteriormente, a partir de integrales, se efectúa el cálculo del campo eléctrico total que genera todo este anillo. ¿Y cómo será el campo eléctrico generado por este diferencial de carga? Justamente en este punto en donde se quiere calcular el campo total, ese diferencial de carga genera un diferencial de campo eléctrico. Importante mencionar que este diferencial de carga se está colocando justamente sobre el eje Y, pero él pudiera estar en cualquier parte del anillo. Y este campo eléctrico, él tiene con respecto al eje X un ángulo de inclinación que llamaremos alfa. Y recordemos que este diferencial de campo eléctrico es un vector. Y este vector tiene un ángulo con respecto al eje X, por lo tanto, él tendrá componentes X y Y. No tendrá componente en Z, ya que este diferencial de carga está colocado sobre el plano XY. Y ahora hay que tomar en cuenta una consideración que simplifica a este ejercicio. Supongamos que estoy analizando otro diferencial de carga, el cual se encuentre totalmente enfrente de este primer diferencial de carga que estoy colocando. La distancia que este diferencial de carga tendrá con respecto al punto es la misma que la otra distancia del otro diferencial de carga. Y fíjense que el campo generado por este otro diferencial de carga forma el mismo ángulo alfa. Y este otro diferencial de campo generado por este diferencial de carga también tendrá componentes en el plano XY. Ocurre que debido a que las distancias son iguales y los ángulos que forman los diferenciales de campo son iguales, estas componentes Y de cada campo tienen la misma magnitud, pero tienen sentidos opuestos y por tal motivo estas componentes se anulan. Y esto ocurre para cualquier par de elementos que estén uno al frente del otro. Y por tal motivo solo quedan las componentes en X de esos diferenciales de campo. Y estas componentes en Y desaparecen. Comprendido esto, ahora procedo a calcular la componente en X del campo, la cual es la única que queda. Comprendido este análisis, ahora procedo a calcular la componente en X del campo,
¿Y cómo calcular la componente en X del diferencial del campo? Primero habría que comprender cómo calcular el diferencial de campo total que es generado por este diferencial de carga. Recordemos que el campo eléctrico generado por una carga fuente es igual a esta expresión que tenemos acá. Pero en este caso, como estoy trabajando con un diferencial de campo, me quedaría lo siguiente, que si en esta expresión se calcula un diferencial de campo, entonces en donde está la carga fuente se colocaría un diferencial de carga. Y en esta ecuación R minúscula es la distancia que hay del diferencial de carga al punto en donde quiero calcular ese diferencial de campo. Y si se aplicara el teorema de Pitágoras en este triángulo, se tendría que esa distancia R minúscula es igual a la raíz del radio del anillo al cuadrado más la distancia X al cuadrado. Y luego, a partir de razones trigonométricas, recordemos que si un vector está formando un ángulo con respecto al eje X, que es lo que ocurre en este caso, que cada diferencial de campo generado forman el mismo ángulo con respecto al eje X, la componente en X se calcularía multiplicando el módulo de ese campo que se está generando por el coseno de alfa. Eso sería teoría de vectores básico. Siempre que se tenga un vector que está formando un ángulo con respecto al eje X, la componente en X se encuentra calculando la multiplicación del módulo de ese vector por el coseno del ángulo que forma ese vector con el eje X. ¿Y a qué sería igual el coseno de alfa? Si aplicamos trigonometría en este triángulo que tenemos acá, el coseno de alfa sería el cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que sería el equivalente de R. Ahora, sustituyendo acá en la igualdad en donde está la componente en X del diferencial de campo, si se coloca la equivalencia del diferencial de campo, tendríamos lo siguiente. Y luego, si colocamos el equivalente del coseno de alfa en esta igualdad, se obtiene lo siguiente. Y luego, simplificando, efectuando esta multiplicación de fracciones, se obtendría lo siguiente. Y ahora, para poder calcular el campo total, que sería el aporte de todos los diferenciales de carga en el anillo, se debe integrar esta expresión. Y para poder resolver esta integral, primero se debe colocar el diferencial de carga en función de la densidad de carga, la cual es un dato del ejercicio. ¿Y a qué será igual la densidad de carga? Por definición, la densidad de carga es igual a la carga entre la longitud de todo ese cuerpo en donde está distribuida esa carga. Y en este caso, como estamos trabajando con un diferencial de carga inicialmente, lambda sería igual al diferencial de carga dividido entre ese diferencial de longitud en donde está distribuido ese pequeño diferencial de carga. Y si de esta igualdad se despeja el diferencial de carga, se obtendría lo siguiente, y este diferencial de carga se sustituye en la integral, y al hacerlo se obtiene lo siguiente. Pero ahora ocurre lo siguiente, este diferencial de longitud se debe colocar en función del ángulo θ. ¿Y quién es el ángulo θ? El ángulo θ es el ángulo de barrido, el cual va a recorrer a todo el anillo. Y para poder tomar en cuenta la contribución de todos los diferenciales de carga del anillo en este punto, se debe colocar este diferencial de L en función de ese ángulo. ¿Y cómo se calcularía este diferencial de longitud? Hay que tener presente que ese diferencial de longitud sería un diferencial de arco de circunferencia, ya que ese diferencial de longitud sería la longitud de este pequeño diferencial de carga y sería un pequeño arco, ese diferencial de longitud. ¿Y cómo se calcula la longitud de un diferencial de arco de circunferencia? Se calcula por medio de esta ecuación. El diferencial de longitud sería igual al radio de esa circunferencia por el diferencial del ángulo que se está barriendo en ese pequeño elemento de longitud de L. O sea que en este caso ds sería igual a dl y el radio sería igual a A. Esto se sustituye en la integral y tendríamos lo siguiente. Y al resolver esta integral se obtiene el campo eléctrico total generado por el anillo en este punto. Y esta integral hay que evaluarla de 0 a 2pi, ya que eso sería todo el ángulo barrido por ese ángulo θ, ya que sería el campo generado por todo el anillo. Y ahora procedo a resolver estas integrales. De la integral que se obtuvo, saco todas las constantes y me quedaría lo siguiente.
Ahora la integral del diferencial de la componente en x del campo sería directamente la componente en x total de todo el campo. Y del lado derecho la integral de dθ sería θ. Y al sustituir los límites de integración se obtiene lo siguiente. Luego, al simplificar esta expresión, obtenemos el campo eléctrico total generado por el anillo en ese punto que se encuentra a una distancia x del centro del anillo. Y este sería el video, espero les haya gustado, y si quieren que resuelvan más ejercicios de este tema, pueden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios. Y muy importante, no olviden suscribirse, darle me gusta al video y seguirme a través de mis redes sociales donde los mantendré informados sobre el próximo contenido y los próximos cursos que se estarán dando. Nos vemos.